Mi nombre es Andrea Mansur, soy abogada y en este bloque voy a hablar un poco de lo que es la Constitución Nacional. Podemos definir a la Constitución como un conjunto de normas jurídicas de competencias supremas de un Estado elaboradas racionalmente por el constituyente. ¿Qué significa esto? Que son todo el conjunto de normas básicas que están rigiendo el funcionamiento y la estructura del Estado. Cómo se estructura, cómo va a ser el poder, cómo se va a ejercer el poder, su funcionamiento, etc. ¿Cuáles son las características que tiene nuestra Constitución argentina? Nuestra Constitución es codificada. Esto significa que en un único cuerpo tenemos todas las normativas, todo el articulado, y que no está diseminado o disperso. Nuestra Constitución es escrita. Esto significa que este cuerpo es escrito y ahí está plasmada toda la normativa. Y además es rígida. Estas son las principales características. ¿Qué significa que es rígida? Que el procedimiento de reforma de la Constitución es un procedimiento específico que requiere que haya primero elecciones de qué puntos serían reformados y recién una vez aprobado esto se podría llamar a elecciones para quienes van a ser los encargados de la reforma. Esto significa que es un proceso complicado, lo que nos garantiza una cierta continuidad y que no es muy flexible ni muy rápido el cambio que se puede dar. Para un país conservador como el nuestro y que tiene cierto núcleo de principios que son básicos y fundamentales, esto es una característica necesaria. Otra de las características que tenemos es que tenemos lo que llamamos el principio de supremacía constitucional. Por si alguien ha escuchado hablar, hablamos de lo que es la pirámide jurídica de Kelsen. Esto significa que la Constitución Nacional está en la punta de lo que sería una pirámide y debajo de ella se van ordenando como jerarquías, como grados de relación, de importancia, todo el resto de las normativas. Esto significa que la Constitución está dando como un marco. Si pensáramos como en un cuadro, la Constitución sería el marco de este cuadro y todo lo que va adentro, la pintura, sería la legislación que tenemos que tener en el país. Si la legislación se saliera de este cuadro, sería inconstitucional o contrario a la Constitución. Por este motivo nos está fijando un límite o una cuadratura. ¿Cuáles son los grados o los órdenes de importancia que tienen esta legislación que tenemos en nuestro país? En primer lugar tenemos, como dijimos, la Constitución Nacional. A continuación siguen los tratados internacionales con jerarquía constitucional. Estos son tratados que a partir de la reforma de la Constitución del año 1994 se fueron incorporando por un procedimiento especial, además de los que fueron incorporados en la misma reforma y que son específicamente los que tratan sobre derechos humanos. Tienen jerarquía constitucional, es decir, que están en el escalón inmediato inferior de lo que es la Constitución Nacional. A continuación siguen los tratados internacionales que no tienen esta cualidad de la jerarquía constitucional, son los tratados internacionales comunes. En el escalón siguiente inferior tenemos las leyes nacionales y debajo de ella todo lo que sería la reglamentación de estas leyes nacionales. Toda la legislación que viene en sentido descendente inferior a la Constitución tiene que adecuarse a ella y respetarla. Es decir, que no podrían ir en contra de los principios constitucionales, ni contradecirla, ni ir más allá de lo que la misma Constitución está plasmando. Sí se puede aclarar algunos sentidos, ampliar algunas cuestiones, pero nunca en contradicción con lo que son los principios de esta Constitución. Entonces la Constitución va a ser el marco rector que vamos a tener principal de todo lo que es la legislación en el país. ¿Cuáles son las partes de la Constitución?
tenemos por un lado el preámbulo. La mayoría en la escuela ha estudiado este preámbulo de memoria. Es una declaración solemne de cuáles son los propósitos que tenía el constituyente en ese momento y que expresa cuáles son los valores, los principios y las necesidades del pueblo, de la nación, que se consideraban fundamentales en el momento de la constitución del país, que fue en 1853. Entonces es el ordenamiento que serviría de programación para el futuro. El preámbulo está basando entonces todo lo que son propósitos a seguir y que van a servir como guías. Si bien no son normas que sean aplicables o exigibles, nos están dando como principio rector que tenemos que tener en cuenta. Después tenemos la primera parte de la Constitución, en la cual tenemos declaraciones, derechos y garantías en un capítulo, y en otro nuevo capítulo que se agregó a partir de la reforma de 1994 tenemos los nuevos derechos y garantías. ¿Cuáles son las declaraciones? Le llamamos declaraciones a aquellas manifestaciones que son de principios considerados esenciales para el país. Por ejemplo, nuestro país es republicano, representativo y federal. Estas son declaraciones. ¿Qué es republicano? Significa que hemos adoptado como forma de gobierno la república, que obligatoriamente entonces exige la división de funciones del poder y que va en contradicción de lo que sería, por ejemplo, una monarquía u otro tipo de gobierno. Que es federal significa que es descentralizado, que tenemos distintos órdenes de gobierno para ir descentralizando, atento también a la extensión de lo que es el territorio de nuestro país. Y que es representativo significa que por la extensión del país y por la cantidad de habitantes que tenemos, sí o sí elegimos representantes que son quienes van a tomar las decisiones por nosotros. Ya vamos a ver en la otra parte de la Constitución cuáles son los órganos representativos que se eligen por voto popular. Los derechos. Estos son los que se refieren a aquello que es exigible, lo que nosotros podemos exigir y cuando hablamos de nuestros derechos, y cuyo respeto es imponible tanto a otros particulares como al Estado. Es decir, que yo los derechos se los puedo reclamar a los demás particulares, a las demás personas y al Estado mismo. ¿Qué tenemos que saber respecto a esto? Que ningún derecho es absoluto. Todos los derechos tienen límites y el principal límite es el derecho de los demás. Mi derecho termina donde terminan los derechos de los demás. Esta frase que es tan conocida es real y es muy aplicable. La contracara de los derechos son las obligaciones. Así como cada uno de nosotros tiene derechos, también tiene obligaciones, y la principal obligación es el respeto de los derechos de los demás. En el caso de que haya dos derechos que están colisionando, que están chocando, que están en discusión, lo que se hace es darle prevalencia al derecho que se considere más importante. Tenemos, por ejemplo, el derecho al descanso, que implica la salud, y el derecho a la diversión, cuando tenemos los casos de ruidos molestos. En ese caso, lo que eligen los jueces es la prevalencia del derecho a la salud porque se considera superior que el derecho a la diversión o al esparcimiento. Entonces, cuando tenemos este tipo de cuestiones, se va a resolver a favor del que es el derecho más importante. Los derechos tienen muchas clasificaciones. Las clasificaciones básicas son en individuales, políticos, sociales, ambientales, derechos humanos, y así han ido aumentando y creándose nuevas clases de derechos. Las garantías son los medios o instrumentos o herramientas que pone a disposición de las personas la Constitución para defender y sostener los derechos frente al Estado, frente a terceros o frente a grupos sociales. Es decir, que son oponibles en defensa de nuestros derechos
a particulares y al mismo poder público. Estas garantías que está previendo nuestra Constitución son básica y principalmente el amparo, el habeas corpus y el habeas data. El amparo protege todos los derechos que no estén protegidos específicamente por alguna de las otras dos garantías. El habeas corpus protege lo que es la libertad del cuerpo, la libertad de movimiento para evitar detenciones ilegales o, en el caso de que uno esté detenido legalmente, para evitar que las condiciones de la detención no sean las que la ley establece y exige como justas y correctas. Y el habeas data es una garantía de protección de los derechos que tenemos todos, de conocer los datos personales o de ocultar los datos personales y cuáles van a ser accesibles o no a las demás personas.